días. Gracias a todos por su presencia aquí en esta Semana de la Ciencia con la que nos obsequia esplendorosamente nuestra comunidad. Esto lo digo en cachondeo, porque quiere decir la comunidad no pone absolutamente nada, todo el trabajo lo hacemos nosotros. Ellos solo ponen el título, pero bueno. Y ya que estamos hablando de ciencia, pues hablemos un poquito de ciencia en el Antiguo Egipto, que yo quiero corregir al compañero, al amigo que me ha precedido, el profesor Urruela, claro que es un egiptólogo, uno de los mejores, y Egipto no solo era una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, era seguramente la mayor de las civilizaciones de la antigüedad, o así lo creían los propios griegos. Nosotros que admiramos tanto a los griegos, ¿no? Que los griegos lo inventaron todo, la filosofía, inventaron la política, la democracia, en fin, todas esas cosas que no suenan tan modernas. Pues los griegos decían que los que lo habían inventado todo eran los egipcios. Los egipcios lo habían inventado absolutamente todo y que ya solamente habían aprendido de los egipcios. Y, por ejemplo, pues hablando de drogas y hablando de narcóticos que se utilizaban en medicina, pero también se utilizaban para usos rituales y religiosos, tenemos un caso clarísimo que es el del famoso nepentes que se utiliza en la Odisea y que, bueno, pues no sabemos exactamente qué tipo de droga era una droga que se disolvía en el vino, se está discutiendo mucho, pero bueno, de eso no, hasta que no encontremos la receta, ¿verdad? Pues podemos discutir todo lo que queramos, que no vamos a saber lo que es, pero lo que curioso es que ellos lo atribuían, ¿verdad?, a los egipcios y, bueno, pues decían. Esto es un texto de Diodoro de Sicilia que dice: como prueba de la presencia de Homero en Egipto se aducen varias evidencias y especialmente la droga que proporciona el olvido de todos los males que fue dada a Telémaco por Helena en casa de Menelao, ya que es manifiesto que el poeta había adquirido un conocimiento exacto de la droga nepentes, así le llamaban, ¿no? Que él dice que Helena consiguió de Tebas egipcia, habiéndole sido proporcionada por Polidamna, la mujer de Ton. Además, se alega incluso hoy las mujeres de esta ciudad emplean este remedio y se dice que en tiempos antiguos una droga para curar el miedo y la tristeza fue descubierta en principio entre las mujeres de Díspolis, pero Tebas y Díspolis, se añade, son la misma ciudad. Es muy curioso porque esto es una noticia de febrero de este año de una página de internet de Life Science que da noticias del hallazgo en unas excavaciones arqueológicas en el desierto occidental de Egipto de una escuela de época helenística en cuyos muros los alumnos dibujaban los textos, ¿verdad?, que les mandaba el profesor y, en este caso, uno de los textos que se ha conservado es precisamente esa cita de la Odisea a la que se refería Diodoro de Sicilia, ¿verdad?, en el texto que acabamos de ver, en la que se menciona pues que Helena está preparando esa droga para administrarla con la bebida. Bueno, pero no sabemos qué es el nepentes, así que vamos a pasar a cosas que sí sabemos. ¿De dónde procede nuestro conocimiento? Pues nuestro conocimiento procede de lo que dejaron los propios egipcios. Tampoco nos vamos a inventar nada, ¿verdad? Los extraterrestres no solo no vinieron a construir las pirámides, sino que, como dijo el profesor Sigmund Freud, la prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que no han venido a visitarnos. Esa es la mayor prueba. Y creo yo que Freud era una persona bastante razonable, ¿verdad? Bueno, nuestro conocimiento procede de los propios egipcios. Y los propios egipcios pues han dejado, por ejemplo, muchos textos médicos. Aquí hay una lista de los principales papiros médicos. Casi todos son del Imperio Nuevo, pero muchos de ellos son versiones hechas en el Imperio Nuevo de textos que sabemos que son mucho más antiguos. Además de estos papiros, que son de carácter médico, también los hay de carácter mágico y religioso. Tenemos los textos de las pirámides, que son pues las inscripciones, ¿verdad?, que se hacían en las pirámides, los textos de las tumbas, la iconografía, esto es, las representaciones pictóricas y, por supuesto, también los descubrimientos arqueológicos. Vayamos por especies. Sistematicemos como buenos científicos. Somos científicos sociales, pero somos científicos. Y el método científico siempre nos pide que sistematicemos, esto es, que vayamos por partes. En vez de hacer todo un barullo y mezclar las cosas, pues las separamos. Papaver somniferum, Papaver roeas, ¿esto qué? Pues no, la dormidera, de la que se extrae el opio. Bueno, esta es una planta
que crece prácticamente por todas partes. Al lado de mi casa, en los campos, crece, hay adormidera. Si me quiero hacer un té de amapola, no tengo más que salir, ¿verdad? Me cojo unas poquitas amapolas, me hago un té, relaja mucho, da un poquito de sueño, no se produce opio, lo que se produce, ¿verdad? De otra manera, existen muchos tipos de adormidera, pero las más potentes por sus efectos narcóticos son las somníferon y las roeas. Bueno, las menciones en los documentos procedentes de Egipto son muy numerosas, no vamos aquí ahora a hablar de todas ellas. Han sido recopiladas por un tal Gabra, ya nada menos que en el año 54, por cierto, en el año en que nací yo, o sea, hace ya una barbaridad, ¿verdad? Y parece bastante seguro que el uso del opio comenzaba a ser producido localmente durante el reinado de Amenhotep III. Antes parece ser que se importaba, pero que desde la época de Amenhotep III ya lo cultivaban los propios egipcios. Su conocimiento está bien documentado en épocas anteriores al Imperio Nuevo, que comienza con la dinastía XVIII, y no faltan menciones en los papiros Smith y Evers, que son copias de textos escritos durante el Imperio Antiguo. La dormidera pues, está relacionada no solo en el mundo egipcio, sino en el resto de la antigüedad con una serie de divinidades, que normalmente son divinidades de carácter agrario y también ectónico. Esto es, las divinidades que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza. Demeter, Perséfone, Isis, por ejemplo, ¿verdad? En Egipto, etc. Bien. Aquí vemos pues, una serie de motivos iconográficos del mundo antiguo, no solo de Egipto, del mundo antiguo, donde aparecen unas divinidades, por ejemplo, en esa crátera griega, pues lo que vemos es a Afrodita, que está sentada sobre el cisne, ¿verdad? Y con las espigas y las adormideras, en una moneda de época romana, abajo también vemos la adormidera, o sea que es un símbolo bastante generalizado. Volviendo a Egipto, esto es el papiro Eber, para que os hagáis una idea de cómo son estos papiros que se conservan en la actualidad y se pueden incluso visitar. Algunos ya están en internet, todo lo bueno de la tecnología, ¿verdad? Que han sido digitalizados y los tenemos a nuestra disposición en internet. Solamente tenemos que aprender egipcio antiguo, ¿verdad? Y los podemos leer con absoluta comodidad. Necesitarán 5, 6, 7 años para aprender egipcio antiguo, tampoco. Bueno. Procedente de la necrópolis de Deir el Medina, salió una cápsula de adormidera sin cortar, o sea, una cápsula de la planta, supuestamente datada en la época de Tumosis III. Y en la tumba del arquitecto K, que es este que estamos viendo aquí, su estatua de culto, que es esta que estamos viendo aquí, lleva sobre los hombros un collar realizado enteramente con cápsulas de adormidera. Lo estáis viendo, ¿verdad? Es un collar que está hecho con cápsulas de adormidera. En este enterramiento los investigadores han encontrado procedentes de algunos recipientes que tenéis ahí a la derecha, restos de alcaloides como la morfina y la iosciamina, que sugieren que alguna vez estuvieron en contacto con sustancias derivadas de la adormidera y de alguna soleanácea, porque estas alcaloides no los tiene el opio, no los tienen los extractos de la adormidera. Tal vez la mandrágora, ya veremos por qué, planta que, por cierto, interviene entre los motivos que decoran el respaldo de la silla encontrada en la misma tumba. Esto no es un hecho aislado. También en la tumba del faraón Sipá y de la reina Taurit de la dinastía octava se han encontrado pendientes, ahí los tenéis, que representan cápsulas de adormidera. En el Amarna, algunos colgantes muestran la parte superior de la cápsula de la adormidera y un collar lleva perlas con la forma de estas cápsulas. En el Museo del Louvre se conserva un pequeño vaso de pasta azul esmeralda, procedente también de la Amarna, con una forma similar a tales cápsulas. Y aquí tenemos una pintura que procede de la Amarna, donde vemos nada menos que a Nefertiti ofreciéndole a Tutankamón un ramo de cápsulas de adormidera, mientras que en la mano de atrás tiene otra planta, ¿verdad?, de la que hablaremos enseguida. Bueno, casi vamos a seguir un orden alfabético, no del todo, pero bueno. Después de la adormidera, el cannabis. El cannabis, cannabis sativa o cannabis indica. Bueno, pues las menciones son bastante antiguas, ¿verdad? Según podemos leer en una serie de textos egipcios, y parece ser que es la planta a la que se representaba con este nombre, la planta Sheshmet, o Sheshmet. Sería la planta del cannabis. Se ha detectado la presencia de cannabinoides en cadáveres egipcios
de diferentes tumbas del primer periodo intermedio y de la época tolemaica y romana. Dado que estos mismos análisis, y aquí viene lo gordo, descubrieron también restos de tabaco y de cocaína, y tenemos un problema gordo. ¿Por qué? Porque el tabaco y la cocaína en el Antiguo Egipto, ni en el Antiguo Egipto ni en el mundo antiguo, porque vienen de América. Entonces, claro, los partidarios de que los que construyeron las pirámides egipcias y las pirámides mayas eran la misma gente, ¿verdad? Y que estaban cruzando los mares, se pusieron contentísimos. Porque dijeron que ya teníamos la prueba de que en aquella época, ¿verdad?, habían llegado los americanos aquí a construir las pirámides. Las pirámides mayas y aztecas no tienen absolutamente nada que ver en técnicas de construcción ni en concepción con las pirámides egipcias. Pero bueno, lo que parece es que posiblemente se trate de un problema de contaminación moderna, porque los análisis se han hecho con los pelos de las momias, entonces da la sensación de que el equipo de Howard Carter, ¿verdad?, pues en fin, además de tabaco, pues alguna otra cosilla se metían, ¿no? Y que, bueno, pues por eso han aparecido los pelos de las momias junto con los restos del cannabis. Y podríais decir, pues entonces el cannabis también era del equipo de Howard Carter. Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que se ha descubierto también cannabis en la tumba de Amenofis IV en el Amarna y su polen se ha identificado en la momia de Ramsés II y en este caso no hay ninguna contaminación con ninguna cosa rara, ¿verdad? Así que parece que en este caso sí que es antigua. Vamos con la mandrágora, que es precisamente la planta que tiene Nefertiti, ¿verdad?, sujetando por detrás. La mandrágora contiene alcaloides como la hiosciamina, la antropina y la escapolomina. Su raíz es de aspecto antropomorfo y es la única parte de la planta que tiene efectos sobre la mente. Era utilizada como un anestésico en Egipto, donde aparece en un relieve de Amenofis IV, así como en algunas pinturas murales de varias tumbas temanas de la dinastía XVIII. Según parece, era la planta didí, como la llamaban los egipcios, la planta didí, que mencionan algunos textos del Imperio Nuevo, aunque sobre esto, bueno, pues existe cierto debate, ¿verdad?, entre los egiptólogos. En el papiro de Leiden se encuentra una fórmula que administrada con vino era utilizada como un potente inductor del sueño, o sea que también lo utilizaban para, como somnífero, no solo como anestésico, ¿verdad?, para las enfermedades, sino como somnífero. La mandrágora, el loto y la dormidera están presentes en una escena grabada en el trono de Tutankamón y el ritual funerario, incluyendo ornamentos y los enseres con que se dotaban las tumbas de las dinastías del Imperio Nuevo, muestra la presencia frecuente de mandrágoras y amapolas rojas de gran tamaño. En el anexo de la tumba de Tutankamón se hallaron diversos cestos llenos de bayas de mandrágora que habrían sido destinadas a satisfacer las necesidades del rey durante su vida en el más allá. O sea que entre las cosas que le dejaron, que se suponía que iba a necesitar en el más allá, estaban las bayas, ¿verdad?, de la mandrágora. También en una tumba de la dinastía XVIII, perteneciente a un alto oficial de Menfis llamado Maya, se ha encontrado una jarra que, según la inscripción que portaba, contenía 2 litros de una poción aceitosa, uno de cuyos ingredientes era la mandrágora. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, una cuchara típica de la dinastía XVIII, que está concebida como un ramo floral y que, bueno, pues su decoración incluye loto, flores de papiro, margaritas, brotes de amapola y un fruto de mandrágora. O sea que era muy normal, ¿verdad?, asociar en los motivos decorativos todas estas plantas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las conocían muy bien, que estaban muy familiarizados con ellas, ¿verdad?, como luego vemos también, por supuesto, en los textos. El beleño y la datura. Bueno, pues estas son solanáceas muy peligrosas, Esto ya no es el cannabis ni la dormidera. Cuidadito con los porros de beleño y de datura, que la gente palma por estas tonterías. Y hace no mucho tiempo, pues aquí en la Sierra de Madrid, unos chavales en una fiesta rap de esta, ¿verdad?, pues hicieron la tontería de hacerse un té de datura y la palmaron, porque es una planta sumamente tóxica. O sea que hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues el beleño también está en el papiro Ebers y en otros textos egipcios, ¿verdad? Está citado, o sea que los egipcios lo conocían. Y el estramonio, o sea, la datura estramonio, también era conocido por los egipcios. Los alcaloides son los mismos que tiene la mandrágora, pero en mucha mayor proporción, en mucha mayor abundancia. Esto es la escapolamina, la hiosciamina y la atropina, ¿verdad? Y, bueno, pues hay una famosa estela, que es esta que estamos viendo aquí,
en la que el dios Horus, emanando del disco solar que corona rayos en forma de flores de estramonios. Es una cosa muy curiosa. Se podría decir, oiga, estos son trompetillas, lirios. Bueno, es que en Egipto lirios no había. O sea, son flores con casi un 98,5 de probabilidad, son flores de estramonio. O sea, que del disco solar, ¿verdad?, que corona Horus, están saliendo los rayos en forma de flores de estramonio. ¿Y esto qué quiere decir? No tenemos ni idea, pero lo que seguramente significa es que la planta era importante en algún ritual religioso relacionado con esta divinidad, como para que haya sido representada de esta forma, porque si no, no lo habrían hecho. O sea, quiere decir que seguramente cumplía una función de la que pues, no sabemos cuál, pero si no, se la habrían ahorrado. La artemisia. ¿Qué es la artemisia? El ajenjo es una planta muy normal, ¿verdad? El ajenjo, pues también era conocida en Egipto, también es, bueno, la artemisa el nombre viene de la diosa Artemis, ¿verdad? Porque se piensa, los griegos son los que nos cuentan que la diosa Artemis era la que la había conocido, la había descubierto, ¿verdad? En la antigüedad se le había enseñado al centauro Quirión, y el centauro Quirión pues era el que le puso, puesto que la diosa la había descubierto, le había puesto este nombre. La Artemisa, luego veremos que aparece en textos de época incluso helenística y romana. Aquí vemos a la diosa Artemis, la cazadora, ¿verdad? La Diana romana. Aquí vemos al centauro Quirón, que por cierto es un centauro médico, que es el que enseñó el arte de la medicina a Asclepio. Y aquí vamos a hablar de un incienso que es muy común en Egipto, que es el capet, o los griegos lo llamaban el kifi, ¿verdad? Del que se ha guardado la fórmula. Es uno de estos inciensos de los que hay fórmula. Las hay de muchos otros, pero es que este es muy interesante, ¿verdad? Diodoro habla de él, Dioscórides en su materia médica también lo menciona, y Plutarco en su tratado de Isis et Osiris nos habla con él en más detalle. Si me permiten, les leo textualmente lo que dice Plutarco al respecto. Dice: el kifi es un perfume cuya mezcla está compuesta de 16 especies de sustancia: miel, vino, pasas, juncia, resina, mirra, palo rosa, seseli. Se le añade lentisco, brea, junco oloroso, romanza y además de todo eso, enebro gigante y enano, dice, porque ya sabéis que hay dos especies, dice, cardamomo y cálamo. Estos diversos ingredientes no se mezclan al azar, sino de acuerdo con fórmulas indicadas en los libros santos que se leen a aquellos que preparan este perfume a medida que mezclan las sustancias que lo componen. En cuanto al número de 16, parece haber sido adoptado a propósito, puesto que es el cuadrado y el único entre todos cuya figura, al tener todos sus lados iguales, ofrece un perímetro igual a su área. Bueno, ya sabéis la manía de los griegos, ¿verdad? Por la perfección de la geometría. Lo más interesante, bajo sus influencias, el estado del aire cambia y el cuerpo, suave y agradablemente bañado por sus emanaciones, se deja caer en el sueño adquiriendo disposición evocadora. Las aflicciones y vehemencias producidas por las inquietudes cotidianas se debilitan como lazos que se aflojan, disipándose sin la ayuda de la embriaguez para recibir sueños. Se pulen y bruñen como un espejo. El efecto obtenido es tan purificador como el que alcanzaban pulsando la lira los pitagóricos antes de entregarse al sueño, apaciguando y encauzando de este modo el elemento instintivo y apasionado del alma. O sea que este incienso provocaba una fuerte reacción. Por cierto, todos lo provocan, Recientes estudios de un equipo interdisciplinar de la Universidad de Jerusalén y una universidad americana han demostrado que el incienso normal, el incienso, el que llaman los ingleses frankincense, ¿verdad?, el que está hecho a base de la boswellia, pues tiene un efecto que es antidepresivo y que causa una leve euforia. O sea, que uno va a la iglesia, ¿verdad?, lleno de congoja y lleno de preocupaciones y tal, y entonces pues sale mejor.
No solo por el sermón del cura, que eso también ayuda, seguramente, pero bueno, depende, porque los saques son muy pesados. Pero es que el incienso, bueno, pues resulta que pues, te sienta bien. Claro, los antiguos sabían que había distintos tipos de inciensos. Los poetas decían que había algunos inciensos que provocaban visiones. Por ejemplo, los asirios hablan de inciensos que nos hacen ver a los dioses, ¿verdad? Y en el templo de Yahvé, por ejemplo, había un incienso que solamente podían oler, disfrutar los sacerdotes cuando realizaban los ritos dentro, ¿verdad?, del Sancta Sanctorum. No estaba hecho para... porque provocaba la manifestación, ¿verdad?, de los arcángeles. Bien, volvamos al Kifi. Hombre, no hace falta ser un experto botánico para darse cuenta de que entre los elementos que se han citado, pues uno es el enebro, o sea, el Juniperus oxycedrus, ¿verdad? El enebro enano o el enebro gigante, de cuya bayas, por cierto, se hace la ginebra, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero no solamente eso, es que resulta que el Juniperus oxycedrus, o sea, el enebro, que hay mucho, en la sierra donde yo vivo, hay mucho enebro por allí también, ¿verdad? No solo hay adormidera, hay enebro y hay datura, ¿no? Y alguno dirá, ¿pero dónde vive este? Pues en un sitio bastante normal, ¿verdad? En la Sierra de Madrid. Pero es que están esas cosas allí, o sea, no hace falta irse al Quinto Pino, ¿verdad? Ni hacer un viaje iniciático, no, las tienes por allí, porque son plantitas que crecen en todas las partes. Fijaos, la mayor parte de las plantas de los jardines son tóxicas, son venenosas. Por eso son tan bonitas, porque son tóxicas y venenosas. Esto es una cosa que convendría que enseñáramos a los niños en los colegios para que no se pongan a chupar así cualquier cosa, ¿verdad? Porque, bueno, el tejo, por ejemplo, pues el tejo es muy tóxico. Y tejos hay por todas partes, por así decirlo, ¿no? Bueno, bien, volvamos al enebro. El enebro, ¿qué tiene el enebro? El enebro tiene tanacetol. ¿Qué es el tanacetol? Un aceite esencial. Un aceite esencial también denominado tujol, que también es el componente del cedro blanco del norte, del cedro rojo, y también se encuentra en el crisantemo vulgar. Ah, curioso, en el mito de Ganimedes, que nos cuentan los griegos, los dioses le hacen inmortal a base de comer crisantemo. O sea, se convierte en Ganimedes, Ganimedes es raptado, Zeus se enamora de él, era un chaval muy guapo, ¿no? Y Zeus se enamoró de él y lo quería para que le sirviera el néctar allí en el Olimpo, pero claro, tenía un problema, y es que Zeus era inmortal y este hombre no. Entonces, para que no envejeciera y fuera inmortal como él, le da crisantemo. De ahí que el crisantemo sea la planta de los cementerios, porque te hace inmortal, ¿verdad? Según el mito griego. Curioso, tiene una droga, el tujol, el tanacetol es una droga. Esto se hace mediante fumigaciones, no se bebe, ni se masca, ni se fuma, no, se hacen fumigaciones. Por ejemplo, hogueras, se echan las hogueras, ¿verdad? Y entonces el humo que produce provoca visiones. Y esta planta se ha utilizado en muchos países de Europa y de Asia, ¿verdad?, durante mucho tiempo en toda una serie de rituales relacionados, por ejemplo, con los solsticios, etcétera, etcétera. O sea que induce visiones, trance visionario. Pero es que resulta que en la composición del Kifi hemos visto que no solamente estaba el enebro, sino que también decían, y había cálamo oloroso. Bueno, pues el cálamo oloroso, ¿verdad?, resulta que también tiene otra esencia que también es visionaria. Así que estamos bastante seguros de que este es el artículo al que me refería antes, por si alguien quiere brevemente apuntarlo, ¿verdad?, sobre los inciensos actuales, o sea, los que respiramos cuando vamos a la iglesia, ¿verdad?, o a la sinagoga, en fin, los que vayan, y los efectos que producen. Esto no está escrito por una banda de frikis, es un grupo de científicos de dos universidades, una universidad hebrea y una universidad americana, ¿no? Y se ha hecho pues con todos los controles científicos de rigor. Es un estudio serio, ¿verdad? Los efectos relajantes y antidepresivos y ligeramente euforizantes del incienso actual sobre el cerebro. Bueno, la diosa Bastet, ¿verdad?, es una de las diosas más conocidas de Egipto, y es que había un festival en Egipto que es el de la diosa Bastet, donde pues los egipcios iban y pues durante varios días se organizaba toda una procesión en barcas, ¿verdad?, por el Nilo, y
iban cantando y tocando las flautas, ¿verdad? Y el sistro y bebiendo y las mujeres pues enseñándole a la gente de la... Sí, una cosa bastante, vamos a decirla, dionisíaca a lo egipcio, por así decirlo, ¿no? Bastante escandalosa, bastante libertina, ¿no? Que era, pues sencillamente, pues una de estas liturgias egipcias relacionadas con esta diosa. Y tenemos al lado la diosa Hathor, que es la diosa que, según el mito egipcio, engaña a uno de los dioses con una cerveza. La bebida nacional de Egipto es la cerveza más que el vino, ¿verdad? A la que echa una droga porque, igual que los dioses mesopotámicos o sumerios, mejor dicho, quisieron extinguir a la humanidad, los dioses egipcios también. Esto es una manía que tenían todos los dioses, por lo que se ve, ¿verdad? También los dioses griegos quisieron cargarse a los hombres y para eso organizaron la guerra de Troya. A veces se mataban todos, lo que pasa es que no les salió bien. Pero, bueno, pues la manera en que Hathor, que es la diosa protectora de la humanidad y es la diosa de la alegría estática, de las celebraciones alegres, ¿verdad? Del jolgorio, de la risa, de tal, salva a la humanidad, es durmiendo a los dioses, emborrachándoles en un festín, dándoles cerveza, ¿verdad?, a la que ha añadido una droga. O sea que ya el propio mito egipcio nos está hablando de esta costumbre de usar bebidas a las que se les añaden drogas. ¡Hombre! ¿Saben lo que es? El loto. El loto egipcio. Es el emblema, ¿no? Es la flor de Egipto, por decirlo de alguna manera. ¿Saben qué coloca? No la fumen porque no se fuma, ni se masca. Tiene en la parte de los rizomas, tiene la mayor concentración de alcaloides que solo son solubles en alcohol, no son solubles en agua. Esto es algo que los egiptólogos han ignorado durante mucho tiempo. Lo cierto es que los egipcios ya conocían las propiedades farmacológicas del loto, porque ya hablan de ellas en el papiro Ebers, que es uno de los papiros medicinales más antiguos, y luego en otros muchos, ¿verdad? Lo cierto es que una vez que se ha analizado la planta, hemos descubierto que tiene potentes alcaloides narcóticos como la apomorfina, la ninferina, la nuciferina, la nuparidina y la alfa-nuparidina, tanto en las flores como en los rizomas, que como hemos dicho no son disolubles en agua sino en alcohol. Estos alcaloides pueden llegar a tener propiedades psicoactivas, estos pueden producir visiones, alucinaciones, ¿verdad? O un tipo de sueño muy vívido. Y al parecer la mayor concentración de estos alcaloides se da en las yemas y en el rizoma de la planta, y se ha reportado su carácter acumulativo, de tal manera que, bueno, pues la primera dosis la visión no sería muy grande, el efecto sería muy leve, por así decirlo, pero a medida que se reitera su uso. Estos son los dos tipos de lotos que hay, el loto blanco, ¿verdad?, y el loto azul. Hay una discusión sobre si existía el loto azul en la antigüedad en Egipto o no lo había. Yo de esto la verdad es que no lo sé porque no soy egiptólogo, pero he leído últimamente que dicen que sí, que se han encontrado, O sea que las dos especies de loto había, da igual, las dos tienen los mismos tipos de propiedades, o sea el loto blanco, sea el loto azul. Y aquí tenemos una serie de representaciones donde vemos la asociación del loto con el alcohol. Esto es con jarras donde se supone que hay un contenido alcohólico, seguramente vino. Esta iconografía que procede del Imperio Nuevo nos muestra jarras de vino rodeadas de las flores del loto. En ocasiones la flor del loto se halla suspendida encima del recipiente y otras veces se encuentra en el cuello de este. Otras veces las escenas de banquete muestran cómo jóvenes sirvientas, lo estamos viendo aquí, mezclan el contenido de pequeñas jarritas en recipientes para beber mucho más grande. Esto podría ser un indicio de que los antiguos egipcios elaboraban un licor de propiedades narcóticas con los alcaloides del loto. Esto lo han hecho todos en la antigüedad. Quiere decir, vamos a ver, en la antigüedad no se podían fabricar licores más fuertes que el vino. ¿Por qué? Porque el arte de la destilación se desconocía. ¿Qué hacían para emborracharse? Diríais alguno, beber mucho vino. Bueno, pues tú puedes beber mucho vino, pues llega un momento que ya te emborrachas. Porque hay una cosa que se llama tolerancia. ¿Qué quiere decir? Cuando el organismo se acostumbra a beber mucho vino, pues ya no te emborrachas. Pues le echaban cosas al vino y a las cervezas. Le echaban cosas, por ejemplo, a Delfa, lo dice Plinio. ¿Para qué? Para estimular, aumentar, por así decirlo, su potencia, ¿verdad?
En las cráteras griegas, precisamente, que es donde se mezcla el vino, vemos a Dionisos y las Ménades están echando pizcas de hierbas a las cráteres, o sea, y no es hinojo lo que echan precisamente. El símbolo de Dioniso es la hiedra y la dormidera. Qué curioso, las dos son plantas tóxicas y narcóticas, ¿verdad? Sí, es el dios del vino, pero sus dos símbolos son no el vino, sino la hiedra y la dormidera. Así que esto es una cosa bastante general. La cerveza que bebían los germanos también iba, por así decirlo, alineada, ¿verdad?, con una serie de aditamentos que... Hombre, no la que se ve todos los días, porque no se puede estar uno colocado todos los días, pero para determinadas ocasiones, ¿verdad?, pues fiestas, festejos, etcétera y tal, pues se preparaban este tipo de brebajes cuya potencia se aumentaba, ¿verdad?, recurriendo a drogas de carácter vegetal que se mezclaban con ellos. Y los egipcios seguramente lo hacían con el loto. Aderezaban el vino con loto todos los días. Pues no, lógicamente. Pero sí en ocasiones especiales, en ocasiones banquetes, festines, etcétera, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que el loto aparece frecuentemente asociado a la mandrágora y a la dormidera. Su presencia en diversos rituales de carácter estático, como ocurre también en el mundo maya, esto se ha estudiado bastante bien, está muy bien documentada en las pinturas de las tumbas egipcias y en algunos escritos sagrados y mágicos, como el papiro de Ani, más conocido como el libro de la muerte. Lo llamamos el libro de los muertos, pero está mal llamado, es el libro de la muerte, si no me equivoco, que me corrija si no el profesor Uruela, lo que refuerza la hipótesis de su utilización con carácter ritual. En esta ocasión ha sido el conocimiento farmacológico de las propiedades de una planta que antes no lo sabíamos, pues sencillamente porque no la habíamos analizado, ¿verdad?, la que nos ha hecho caer en el posible significado, ¿verdad?, de todas estas pinturas y de todos estos usos donde vemos que tienen loto. Hay una escena muy común que es ver a un egipcio o una egipcia aspirando el loto, oliendo el perfume. Eso no coloca. Eso sencillamente es porque les gusta el perfume. Porque es una planta que huele muy bien. Lo que coloca son los alcaloides, que ya hemos dicho que están en las yemas de las flores, ¿verdad?, y en los rizomas, pero son solubles en alcohol. No en agua, en alcohol, ¿verdad? Bueno, y la otra planta típicamente egipcia es la acacia. Quiere decir, si hay dos plantas egipcias, una es una flor, ¿verdad?, es el loto, otra es un arbusto, es la acacia. La acacia es la planta en la que, según el mito, Horus se refugia, ¿verdad?, y renace en forma de Osiris y aparece asociado a este árbol sagrado ya en los textos de las pirámides. Este árbol no es otro que la acacia, del que se decía que contenía la vida y la muerte y que había servido como protección al dios niño. Bueno, pues resulta que determinadas especies de acacia contienen alcaloides muy activos que producen efectos bastante similares a otros tipos de narcóticos, lo que podría resultar esclarecedor si alguna de estas variedades se daba en Egipto. A este respecto, resulta muy interesante saber que algunas subespecies que crecen en el desierto del Sinaí, en el Negev, como son la acacia albida, la acacia láctea o la acacia tortolis, contienen DMT. ¿Saben lo que es el DMT? Éxtasis. Solo que no es sintético, sino natural, ¿verdad? Así como también la acacia segal y la acacia nilótica, que estas dos crecen en Egipto. Hay quien piensa que un brebaje muy similar al ayahuasca, la ayahuasca es un brebaje que utilizan los indios suramericanos en sus ceremonias de tipo chamánico, ¿verdad?, ha podido ser utilizado a partir de la combinación de los alcaloides presentes en la acacia, árbol que, por cierto, tiene una gran importancia también en la Biblia, no solamente en los mitos y en la religión egipcia, y de la combinación con el Peganum armala. El Peganum armala es otra hierba tóxica, la ruda siria, que crece abundantemente delante de las cuevas de Qumrá. Las cuevas de Qumrá es el hogar de los esenios y el lugar del hallazgo de los famosos manuscritos, ¿verdad?, del Mar Muerto. Aquí tenemos una muestra de una edición, voy a acabar rapidísimo, de papiros griegos encontrados en Egipto.
Están encontrados en Egipto, corresponden ya a la época helenística tardía y época romana. Están escritos en griego, por eso se llaman papiros griegos. Pero recogen toda una serie de tradiciones y aquí lo curioso es que se mezcla tanto la tradición griega como la tradición egipcia y aparecen pues toda una serie de fórmulas, ¿verdad? Y de menciones a plantas. Antes hemos visto la artemisia. Bueno, pues la artemisia, ¿verdad?, es una de las plantas que aparece más veces citada en las fórmulas mágicas de estos papiros griegos. La artemisia, el ajenjo, con el que se fabricaba la absenta que pega unos colocones de muchísimo cuidado. Pero no solamente por su contenido alcohólico, es que resulta que la artemisia tiene también tanacetol, o sea, el mismo alcaloide, tanacetol o tujolo, o tujona, como queréis llamarlo, se denomina de diversas maneras. Ese mismo aceite esencial no es un alcaloide, es un aceite esencial que tiene el Juniperus oxycedros o el enebro enano, lo tiene también la artemisia, el ajenjo. Y, por tanto, es una planta que produce visiones. Hay una serie, no voy a leerlas todas para no cansar, pero bueno, hay una serie de fórmulas mágicas. Dice, comunícate tú mismo con el Dios de esta manera, toma un gallo enteramente blanco y una piña, haz una libación de vino en su honor, úngete, permanece suplicando hasta que la ofrenda se consume, úngete todo el cuerpo con la siguiente mistura, semillas de laurel, comino de Etiopía, adormidera y dedo de Hermes. No sabemos que la planta dedo de Hermes puede ser Mercuriales annua, es una planta muy común, pero no estamos seguros. O sea que lo que hacen es que hacen un mejunje, ¿verdad? Y se untan, pues como hacían las brujas de Apuleyo. Y como luego sabemos que han hecho las brujas en la Edad Media, ¿verdad? Hacen unos mejunjes con los que se untan el cuerpo y pues empiezan a haber visiones. Y las brujas de la Edad Media de repente se iban volando, ¿verdad?, a un aquelarre. Los vecinos que la veían que se habían quedado catatónicas, ¿verdad?, y que no habían ido a ninguna aquelarre, no se habían movido del sitio, se habían quedado allí echando pumarajos por la boca, y lo que tenían era un colocón narcótico de 3 pares de narices, porque estas plantas son muy potentes y precisamente por eso se hace, para evitar la toxicidad, el hecho de que la absorba la piel. De esta manera, pues evitas el problema de envenenarte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, hay un texto en uno de estos papiros que se llama La liturgia de Mitra, no tiene absolutamente nada que ver con el dios Mitra indoiranio que nosotros conocemos, pero dice, sedme propicias, providencia y psique, a mí que escribo estos misterios que no pueden ser vendidos, que se enseñan. Para mi hijo único pediré la inmortalidad, oh iniciados en los misterios de nuestra fuerza. Es necesario, pues, hija, que tomes zumos de las plantas y especies que te van a ser mostradas al final de mi escrito sagrado. Fuerza que el gran dios Helios Mitra ordenó me fuera transmitida por su propio arcángel para que yo solo entre en el cielo y él como peticionario lo examine todo. Bueno, no sabemos cuáles son las plantas que dice porque no especifica cuáles son, pero es que a continuación vienen toda una serie de escenas visionarias, ¿no? Porque la luna que se mueve, el sol que no sé qué tal. O sea, el tipo se ha cogido un colocón de muchísimo cuidado. Terminamos enseguida. Ofrenda de la práctica, 4 dracmas de incienso, 4 dracmas de mirra, una hoja de laurel, unas 2 onzas de pimienta blanca, lo de laurel debe ser para que no lo sepa mal, una dracma de gomoresima de bálsamo africano, una dracma de semilla de asfodelo, de amono, de azafrán, unas 2 dracmas de trementina de teberinto, una dracma de artemisia, planta de catanaqué, no sabemos cuál es la planta de catanaqué, pero catanaqué en griego significa estupefacción, o sea que los griegos a esa planta la llamaban estupefacción, ya podéis imaginaros lo que provocaba la planta, ¿verdad? Dice kifi hierático, o sea, ese incienso del que hemos hablado antes, dice el cerebro completo de un carnero negro, mézclalo con vino blanco mendesia y con miel y haz con ello una pasta. Es otra de estas recetas que vemos aquí. El asfodelo es otra de las plantas que aparece y acabamos mencionadas en estos textos, ¿verdad? El asfodelo es la planta de los cementerios. Se dice que, junto con el crisantemo, se dice que tapizaba, que cubría las praderas de los campos elíseos y que era la antesala del Hades, ¿verdad?, en los mitos griegos.
Bueno, la fermentación de sus tubérculos produce alcohol, eso sí que lo sabemos. O sea que en este caso no tiene más que eso, pero sí que parece ser que se utilizaba también para hacer algún tipo de brebaje. Vamos a terminar rápidamente. Otra receta dice, tú siéntate sobre los adobes y pregúntale. Está haciendo un ritual de invocación para preguntar a un oráculo. Y te expondrá la verdad minuciosamente. Tienes que coronarlo con una guirnalda de Artemisa amarilla. Y a él también y a ti. El dios se complace también con esta planta, la Artemisa amarilla, o sea, el ajenjo. Resulta que hay un señor que no era egipcio, que era griego, que se llamaba Helio Arístides, ¿verdad? Que era un hombre muy curioso. Este hombre se pasó en el Asclepeion, en el santuario de Asclepio, pues como 20 y tantos años metido. El hombre era frágil de salud, pero también es que era un adepto, ¿verdad?, al culto de Asclepio. Asclepio, la divinidad de la medicina griega. La medicina de Asclepio curaba a través de la interpretación por los sueños, ¿verdad?, que hacían los doctores. Los enfermos iban al templo, dormían allí, ¿verdad?, pasaban la noche durmiendo, luego los doctores les preguntaban qué habían soñado y de acuerdo con eso y con los síntomas que tenían, les ponían una serie de dietas, etcétera, y iban mejorando. Bueno, pues este Helio Arístides, hablando de la Artemisia, dice, en sus discursos sagrados, en el libro segundo, versos 31-32, dice, era Artemisia, clara de una cierta manera, tan clara cuanto era posible apenas como incontables otras cosas tenían claramente la presencia del Dios. Era como si se tuviera la impresión de tocarlo y se percibiera que él mismo había venido en persona, como estar entre el sueño y el despertar, y prestando oídos atentos, oír algunas cosas tan como en un sueño, otras como en un trance de despertar. O sea que la Artemisia es la planta que es, de alguna manera, la evocadora, ¿verdad?, de la aparición en las visiones de Helio Arístides del dios. Pues nada más. Como veis, los egipcios tenían un amplio conocimiento de un repertorio botánico muy característico que utilizaban fundamentalmente para la medicina, pero también con propósitos rituales y mágicos, y en ocasiones pues para divertirse, como hemos visto, ¿verdad?, en el caso de los festines en los que se mezclaba el vino con el loto. ¿Alguna bibliografía? Ya sé que aquí no se ve, si alguien luego pues me quiere preguntar bibliografía, estaré encantado de facilitarse. Eso es todo.